Nuestra primera conferencia se titula La nueva generación del aprendizaje profesional directivo, feedback y coaching como herramientas para el desarrollo del liderazgo y está dictada por Ellen Goldring, profesora del Departamento de Liderazgo, Política y Organizaciones en Peabody College, Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Ella es presidenta de la Fundación Patricia Ann Rhodes Hart y profesora de Educación y Liderazgo en el Departamento de Liderazgo, Políticas y Organizaciones Peabody College, Vanderbilt University, y sus intereses de investigación se centran en la intersección de la política educativa y la mejora escolar, con especial énfasis en el liderazgo educativo. Comentará esta conferencia la señora Pilar Cox, profesora asociada del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo y vicedecana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí es un placer estar acá con ustedes, aún estando tan lejos. Pero me entusiasma mucho hablarles a cada uno de ustedes, especialmente sobre la mejora del aprendizaje profesional directivo. Quisiera agradecerle a mis colegas, especialmente a Paulo, por la invitación. Y me encantaría visitarles prontamente de manera física y poder compartir con ustedes cara a cara cuando sea posible. Sé que hay muchas personas preocupadas por la evolución del COVID-19 y los efectos que esta pandemia ha tenido en nuestras escuelas, en nuestros estudiantes y profesores. Y es importante para mí alejarnos de las consecuencias inmediatas y empezar a pensar sobre las consecuencias a largo plazo que van a forjar nuestro futuro escolar. Entonces, el día de hoy voy a comentarles sobre el trabajo que hemos estado realizando durante los últimos años en materia de aprendizaje profesional directivo. Estoy segura de que ustedes saben que hay una brecha entre lo que sabemos sobre profesionales directivos y lo que pueden hacer para mejorar en sus organizaciones. Y en mi país hay muchos programas de estudios para mejorar el trabajo administrativo en colegios. Muchas veces creemos que hay una única receta mágica para el aprendizaje profesional directivo, y tratamos de enseñarle una misma materia a todos los profesionales, pero sabemos, a partir de la teoría del aprendizaje, que los aprendices aprenden de manera diferente e individual. Un desafío dice relación con la mejora del aprendizaje profesional directivo y otro desafío dice relación con la retroalimentación que reciben los líderes a partir de su rendimiento. Sabemos que muchas veces los directores de colegios, de escuelas, no reciben suficiente retroalimentación sobre su rol, sobre su trabajo. Esa es una realidad muy presente. El feedback o la retroalimentación que reciben de manera formal o informal es bastante pobre muchas veces. Y sabemos que, a diferencia de lo que ocurre en gerencia en otras áreas, los directores de colegio no reciben muchas veces retroalimentación de supervisores o de los profesores del cuerpo docente. ¿Qué más sabemos en general de los profesionales directivos? Sabemos que la retroalimentación en 360 grados es mucho
mejor porque les da una imagen más precisa de lo que están realizando. Es decir, si una persona recibe retroalimentación de sus superiores y también del cuerpo docente, se puede facilitar la mejora de procesos y de rendimiento. Tener la retroalimentación de varias personas, es decir, retroalimentación en 360 grados, hay mayor conciencia de la mejoría y mayor motivación para el aprendizaje y la enseñanza. Y esto modela una organización cultural sobre la retroalimentación y sobre la importancia de la retroalimentación para un aprendizaje continuo. Ahora, la retroalimentación en sí para la mejoría del profesional o del aprendizaje profesional directivo no es suficiente. Muchas veces no hay retroalimentación suficiente porque los directivos se ponen a la defensiva y resulta muy difícil aceptar retroalimentación cuando no está consistente con lo que yo pienso de mí mismo y de mi trabajo. También sabemos que los líderes no utilizan la retroalimentación porque luchan con cómo interpretar esa retroalimentación. En otras palabras, no saben qué significa esa retroalimentación. Una persona puede sentirse a la defensiva o sentir que no le sirve la retroalimentación. Es por ende que la retroalimentación no es suficiente por sí misma si no sé qué hacer con la retroalimentación que me dan. Por ende, estamos sugiriendo un nuevo enfoque para el liderazgo escolar que aúna el coaching con la retroalimentación. En otras palabras, la retroalimentación puede darnos información sobre cómo lo estamos realizando como líderes y el coaching tiene el potencial de motivar y también dirigir la retroalimentación para que pueda utilizarlo de una manera productiva y el coaching también me puede ayudar a decidir las acciones que debo tomar para mejorar mi rendimiento para que mi retroalimentación mejore consistentemente a través del tiempo. Hemos desarrollado un programa en nuestra universidad en Vanderbilt que incluye que los directivos reciban retroalimentación por parte del cuerpo docente. Los profesores le dan retroalimentación a los directores 4 veces al año, en la primavera, en el verano, en el invierno y también en el otoño. Y los directores reciben retroalimentación sobre la calidad o la efectividad de sus instrucciones de liderazgo y sobre cuán bien desarrollan la confianza en la escuela y también el nivel de acción que los profesores ven por parte de los directivos. Todo, toda esta retroalimentación sabemos que va en directa relación con la labor de un directivo, de un director. Y estas retroalimentaciones también están alineadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Luego, los directivos reciben un informe de retroalimentación y les voy a mostrar uno en un instante. Y luego los directores de escuela reciben coaching para poder interpretar la retroalimentación que han recibido. Es decir, unir la retroalimentación con el coaching puede llevar a cambios en las prácticas directivas. Y creemos que es importante porque sabemos que la retroalimentación por parte de los profesores puede marcar una diferencia y sabemos que los directores no están recibiendo suficiente retroalimentación y porque hay espacio para poder implementar mejoras directivas en las escuelas. Nuestro programa entonces aúna coaching con retroalimentación. Ahora, este programa, como les dije, se implementó en Nashville, en Estados Unidos, y ahora les voy a comentar sobre la investigación y cómo hemos implementado esta investigación. Hay 2 preguntas de investigación. Por ejemplo, la primera, el sistema de retroalimentación y coaching constante por parte de los profesores a los directivos mejora las actitudes de liderazgo
¿Y cuáles son las actitudes de los directores? ¿Se ponen a la defensiva o utilizan la retroalimentación a su favor? Hay un marco teórico que utilizamos para este estudio y esto lo enfatizo porque a medida que hablamos de cambios de prácticas del liderazgo, tiene que haber teoría que lidere nuestra hipótesis. Nuestra idea, como se los comenté, dice relación con que el comportamiento cambia cuando se recibe la retroalimentación. Y cada líder individual puede ver cómo la retroalimentación se relaciona con sus con sus objetivos o con sus prácticas. Cuando hay una brecha entre la retroalimentación y la meta o el objetivo, el directivo o el director se va a ver motivado a cambiar su comportamiento y el coaching les puede ayudar a cambiar su comportamiento para poder cumplir con sus objetivos y a la vez mejorar su retroalimentación. Y aquí les voy a mostrar un gráfico que explica esta teoría de nuestro enfoque de coaching y retroalimentación. Acá a la izquierda ustedes pueden ver que hay una meta y una autopercepción. Yo recibo retroalimentación, puede que haya discrepancia entre la meta de un liderazgo de alta calidad y mi rol. La discrepancia crea resonancia. Un entrenador o un coach me puede ayudar a interpretar la retroalimentación y eso puede producir un cambio en mi conducta eh, o en mi comportamiento. Esto resume lo que hemos implementado en Nashville. Ahora, hablemos sobre el enfoque de coaching que nosotros utilizamos con los directores de colegio. Tenemos un modelo muy estructurado de coaching. Lo llamamos coaching de rendimiento. Y es un modelo estructurado porque creemos que el coaching debería estar orientado a las metas y debería estar orientado a cambiar comportamientos. Y aquí tenemos 5 etapas que llevamos a cabo. Un coach o un entrenador genera primero relaciones de confianza con los directores. Luego, ayudan a los directores a tener una imagen clara de su liderazgo en su lugar de trabajo al discutir y revisar los informes de retroalimentación. Luego se trabaja con con los directores para identificar qué metas los directores tienen que trabajar. Se desarrolla confianza, se analizan las retroalimentaciones, se establece una meta sobre la cual se quiere trabajar. La cuarta etapa, un momento por favor para mostrar la próxima lámina. La cuarta etapa dice relación con la planificación de acción. Luego de que se acordó una meta, el coach y el director se ponen de acuerdo sobre el plan de acción para implementar nuevas acciones y luego la quinta etapa dice relación con evaluación constante y apoyo constante. Es decir, se evalúa el progreso de la meta y qué tipo de apoyo constante el director de la escuela va a necesitar. Las principales habilidades de coaching y los principales resultados se muestran acá. Se crea una percepción precisa del rendimiento actual del director. Se crea una visión clara de la meta por lograr. Hay una motivación para el cambio. Se desarrollan medios para llegar a los cambios y también se provee constante apoyo al director. Y las habilidades de coaching se ven a la derecha. Y nosotros entrenamos a nuestros coaches, a nuestros entrenadores de directores para que puedan aplicar estas técnicas de manera innovadora. Como se los mencionaba, les proveemos a los directores un informe de retroalimentación y reciben retroalimentación en distintas áreas. La primera área dice relación con el liderazgo instructivo. Y esto es importante, el liderazgo instructivo apoya la mejoría y ahí utilizamos evaluación para la dirección escolar. Es un instrumento que desarrollamos en nuestra universidad que incluye
componentes claves y componentes básicos. Los componentes básicos dicen relación con altos estándares de aprendizaje estudiantil, currículum riguroso, calidad de la instrucción o calidad pedagógica, cultura del aprendizaje, conexiones a comunidades externas y rendición de cuenta escolar. En esta lámina ustedes pueden ver que los profesores pueden evaluar la efectividad de cada una de las áreas de sus directores. Por ejemplo, qué tan buen trabajo realiza un director al asegurar que las metas académicas de una escuela se lleven a cabo o se logren. Y los profesores responden a una encuesta y se genera un informe de retroalimentación para el director. Acá ustedes pueden ver un informe de una imagen de este informe en donde se puede ver que hay un promedio o una distribución de la evaluación de los profesores hacia el director, que puede variar de la autoevaluación del director. Los directores pueden tener este informe de retroalimentación por parte de su propio cuerpo docente. Hay docentes en este caso que piensan que el trabajo del director en cuestión es muy efectivo y otros que falta más efectividad aún. Acá ustedes pueden ver que en este caso un director cree tener un rendimiento mayor al que dicen sus profesores. Por ende, el director cree tener un rendimiento mayor al que los profesores creen que ese director tiene. Hay una brecha. En algunos casos, el cuerpo docente puede evaluar de mejor o peor manera al director en relación a la autoevaluación del director. En relación a esto, también les preguntamos o les pedimos a los profesores que evalúen las acciones que realiza un director en una escala de sí y no. También les preguntamos a los profesores si los directores son lo suficientemente abiertos, si piden apoyo, si comunican efectivamente. Y también les pedimos recomendaciones sobre qué puede hacer de mejor manera un director de escuela, como por ejemplo visitar la sala de clases o incluir a las familias o apoderados en los procesos de aprendizaje. Todo esto, por supuesto, que afecta el desarrollo de la mejoría escolar por parte de los directivos en la sala de clases y hacia la comunidad escolar. Como les comentaba, realizamos una intervención en Nashville, en un área urbana. Es un área bastante amplia con 83,000 estudiantes, con 163 escuelas. Es un distrito muy diverso con bastantes niveles de pobreza. Y eso es bastante típico en los distritos urbanos de Estados Unidos. Incluimos a 76 directores y les asignamos grupos de control de manera aleatoria. Los directores recibieron informes de retroalimentación y gran parte de ellos también respondieron evaluaciones. En el grupo de tratamiento, el primer año recibieron retroalimentación, pero no recibieron coaching. Y el segundo año ya se empezó a implementar coaching. En contraste, el grupo de control no recibió retroalimentación alguna durante el primer año y el segundo año recibieron retroalimentación y el tercer año recibieron retroalimentación y coaching. Lo que nos interesa acá es comparar el feedback o la retroalimentación y el coaching con el grupo de control. Una vez que este experimento concluye, obviamente seguimos trabajando con los grupos involucrados. Ahora les voy a presentar dos tipos de resultados. En primer lugar, les voy a hablar sobre las diferencias significativas estadísticas entre retroalimentación y coaching en comparación al grupo de control. Y luego les voy a hablar sobre la
calidad distributiva para poder entender de mejor manera la retroalimentación de los directores. Este es un proyecto que hemos realizado durante muchos años y seguimos realizando bastante trabajo en torno a la retroalimentación. Si hay consultas, encantada las puedo responder. En el grupo de tratamiento nos dimos cuenta de que la retroalimentación y el coaching tuvieron un efecto muy positivo en relación a las actividades de liderazgo de los directores. Por ejemplo, un buen director habla sobre su retroalimentación, le pide consultas o consejos al cuerpo docente. Es decir, el primer paso para que mejore el rendimiento de un director es que el director pida ayuda, que desarrolle una cultura de confianza en la escuela y que se conecte con los profesores para poder consultarles qué ven los profesores en su liderazgo. Otra cosa importante es que los directores que fueron a más sesiones de coaching mostraron más crecimiento en sus habilidades de desarrollo de liderazgo porque se involucraron más con los profesores sobre cómo mejorar su liderazgo como directores. Esta fue una investigación. El coaching fue voluntario. Algunos directores cancelaron sesiones de coaching, otros directores recibían llamadas telefónicas durante las sesiones de coaching, por ende las sesiones de coaching fueron interrumpidas y pudimos ver una relación entre el número de sesiones de coaching y la tasa de crecimiento del director. También, como les decía, además de considerar las diferencias cuantitativas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, estamos trabajando arduamente para entender cómo la retroalimentación puede ser parte del desarrollo de un director y qué significa esto. Volvamos a la teoría. Hay una noción que dice relación que si hay una brecha que crea resonancia entre lo que yo pienso de mí mismo y lo que los demás piensan de mí, probablemente tengo que utilizar la retroalimentación para recalibrar mis ideas y crear un ajuste. Y recuerden que les hablé sobre las notas positivas y negativas de un director. Los directores que reciben retroalimentación consistente con su autoevaluación, en esos casos los directores se mostraron felices y abiertos a trabajar con coaches y utilizar la retroalimentación. Un director nos dijo, tengo un plan de acción, pero he cambiado ese plan bastante utilizando el apoyo de mis profesores. Otro director nos dice, los profesores se acercan, hablé con ellos el martes, me reuní con ellos, les mostré incluso un informe de retroalimentación. Estos directores son abiertos, tienen buena disposición y quieren tener una buena relación con los profesores para mejorar. Otro profesor nos dijo lo siguiente, estoy cambiando de parecer, voy a hablar con todo el cuerpo docente. Pienso que si todos nos involucramos, todos tienen que saber y no necesariamente tengo que enviar a un delegado para que hable con algunos grupos. En otras palabras, este director estaba cambiando la forma de comunicar. No quiere trabajar solamente con un par de líderes, quiere comunicarse con todo el cuerpo docente para tener su compromiso y su participación. Estos directores tuvieron retroalimentaciones bastante similares a sus autoevaluaciones y podemos utilizar sus retroalimentaciones de manera constante. Otros directores se mostraron muy abiertos a aprender de las retroalimentaciones y vimos que hubo directores que no se evaluaron de mejor manera que la evaluación docente. Todos ellos dijeron que recibir retroalimentación es una ventaja, que se puede ver como una herramienta para el crecimiento o que disfrutan recibiendo retroalimentación porque les permite aprender más. Pero en contraste, hubo directores que recibieron retroalimentación que no esperaban o que su autoevaluación fue mayor
a la evaluación de los profesores, esos directores se mostraron muy a la defensiva y no fueron capaces de utilizar la retroalimentación y sí querían explicar el por qué la brecha. Probablemente tenía un mal día, dijeron algunos. O un director dijo, si no les gusta, se pueden ir. Otro director dijo, no importa lo bien que lo haga, no va a haber una respuesta positiva por parte del cuerpo docente. Yo no les puedo pedir que se vayan. Los profesores siguen. Nadie se va, pero no hay mejoras. Con esto les quiero decir que tener una amplia retroalimentación no necesariamente dice relación con utilizarla bien e implementarla de manera correcta. Por ende, hay distintas reacciones que podemos tener ante una retroalimentación. Vean la parte inferior de la pantalla. Si la orientación hacia la retroalimentación es negativa o defensiva porque la retroalimentación no está alineada con lo que esperaba un director, aquí vamos a ver una negación o comportamientos no naturales. Por ejemplo, que un director diga, si no les gusta se pueden ir, yo no voy a cambiar. Sin embargo, si vemos que hay consistencia entre la retroalimentación y la autoevaluación del director, hay mayores posibilidades de cooperación. Y esto tiene implicaciones para que un coach pueda trabajar con un director para poder comenzar a cambiar conductas y para poder trabajar en las debilidades de un director. Este trabajo sugiere que hay muchas formas en cómo se puede trabajar en aprendizajes individuales personalizados para directores, más que trabajar en grupos grandes. Sabemos que los directores no reciben suficiente retroalimentación sobre su rendimiento y también sabemos que la retroalimentación de múltiples fuentes, es decir, profesores y supervisores, puede mejorar el liderazgo. Pero la retroalimentación por sí sola no es suficiente porque los directores pueden ponerse a la defensiva o ponerse negativos y el coaching ahí juega un rol muy importante. Pensamos que es importante ayudar a mejorar la calidad de la retroalimentación que los directivos pueden utilizar y sabemos que un sistema de aprendizaje administrativo puede promover el coaching. El coaching tiene que ser consistente, tiene que haber una cultura que apoye la retroalimentación, tiene que estar incluida dentro del sistema escolar y probablemente tiene que haber maneras en que hayan mecanismos para promover y premiar la retroalimentación. Por ejemplo, ¿cómo se pueden premiar los cambios positivos que se pueden medir en base a la retroalimentación? Les enseñamos a los coaches a que puedan promover la retroalimentación y que puedan sacar lo mejor que ella ofrece. Hemos publicado bastante papers al respecto y, como les comentaba, estamos tratando de analizar las retroalimentaciones que los directores reciben en sistemas escritos de evaluación. Estamos utilizando herramientas de análisis de texto para poder analizar las retroalimentaciones escritas que reciben los directores a partir de sus superiores, evaluando el tono, si es positivo o negativo, y también evaluando calidades de la retroalimentación. Y me encantaría hablarles más de nuestro trabajo. Y ahora me encantaría tener la oportunidad de responder sus consultas y comentarios para que ustedes puedan saber más sobre retroalimentación como una herramienta para el crecimiento escolar. Muchísimas gracias y si hay consultas las respondo encantada. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos y a todas. Agradezco a la organización y a Pablo especialmente la invitación a comentar esta presentación. Le doy gracias a Ellen también por esta presentación y por compartir tu trabajo en un área tan importante para el mejoramiento de la educación, como lo es el liderazgo directivo y el proceso de
desarrollo, con esta mirada que une la retroalimentación y el coaching o el acompañamiento que ha inspirado muchísimo de nuestro trabajo como facultad en el área de liderazgo. Para nosotros este tema es de alta relevancia como para probablemente todas y todos los que estamos involucrados en el tema de educación hoy día. Es reconocido el impacto del liderazgo directivo en los resultados de aprendizaje, no como un impacto directo, sino como un impacto indirecto, que influye en la motivación de profesores, en el desarrollo docente y sobre todo, muy importantemente también, en la generación de clima que permite una cultura de desarrollo de habilidades en estudiantes, en profesoras y profesores y en los propios líderes educativos. Existe en general una gran a quienes ejercen estos roles, desde las autoridades, desde las propias comunidades, desde los conjuntos. Estamos pidiendo a las directoras y directores, a los líderes educativos. Esta demanda, sin duda, ha sido mucho mayor y más visible, exigiéndole a directoras y directores generar una nueva dinámica educativa en un contexto de desigualdad, en acceso por parte de profesores, estudiantes, y viviendo además personalmente todas y todos, de cierto modo, también el impacto de la pandemia. Es decir, también directores y directoras han tenido familiares enfermos, choques de roles en el hogar, entre muchas otras experiencias que han tenido este año. En nuestro contexto, y probablemente en muchos de los nuestros, la mayoría de las directoras y directores, así como otros directivos escolares, llegan a ese rol, a esa posición, sin o con muy poca capacitación formal y sistemática en las habilidades propias de ese rol. En general, vienen a través de procesos de selección o de designación que no necesariamente ligados al desarrollo de ciertas capacidades. Al asumir este tipo de tareas, las perciben también como una especie de culminación, como un momento para poner en práctica la experiencia previa y no necesariamente como un espacio de desarrollo profesional propio y de nuevos aprendizajes. Generalmente cuando llegan también sabemos que cuentan con algunas habilidades personales, experiencias de liderazgo previo en distintos niveles, han sido jefes técnicos, han sido jefes de departamento, han tenido algunas experiencias de liderazgo de equipo, sin embargo, se encuentran con este rol que es diferente a muchos niveles de lo que han experimentado anteriormente. Y este rol además tiene la característica de que se vive muchas veces como una tarea solitaria, en la que, si bien es cierto, hay interacción con muchos equipos y personas, con otros directivos, con padres, estudiantes, sistemas oficiales, pero en el momento de las decisiones claves, el director o directora generalmente siente que está tomando una decisión en soledad. Ni hablar de cómo se ha presentado esto en el contexto de la pandemia y de las relaciones a distancia. Entonces, nos encontramos con que directores y directoras se encuentran con una tarea de altísima complejidad, con muchos elementos ligados al contexto y a las situaciones particulares, y con respuestas a veces estereotipadas, de talla única, como mencionaba Ellen, que son insuficientes en el proceso de ejercer el rol de líder. Frente a esto, entonces han surgido, y sin duda que son importantes, necesarias instancias de formación de líderes, ¿no es cierto? Tenemos instancias presenciales, instancias a distancia, grupales, en que las y los líderes se encuentran y reciben formación en algunas habilidades clave. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos algunos de estos programas liderados fundamentalmente por el equipo de Pablo Volante, ¿no es cierto? Programas de magíster, programas de diplomado, que apuntan en esa dirección. Sin embargo, saber que una vez en el terreno, al igual que otras tareas complejas, las cosas se complican y no es tan fácil aplicar estas cosas que aprendemos en las instancias normales, ¿cierto? Y entonces aparece esta necesidad de la personalización, esta necesidad del aprendizaje individual de estas habilidades a las situaciones concretas. Nuestra experiencia desde el comienzo de los años 2000, y especialmente en los últimos 10 años, con el equipo liderado por el profesor Pablo Volante,
en conjunto, como hemos dicho, con la Universidad de Pensilvania, hemos estado trabajando en maneras de abordar esta personalización. En este equipo, mi participación personal principal ha sido en las capacitaciones y procesos justamente en el área de desarrollo profesional, en observación, retroalimentación y coaching. Y hemos enfocado entonces la retroalimentación y el coaching a una instancia basada en observación y simulación, con énfasis en observar el desempeño en situaciones reales o lo más reales posible. La primera de estas experiencias que compartimos fue el proyecto AILEM, en que a partir del año 2002 aproximadamente, en el contexto del programa de las llamadas escuelas críticas y luego escuelas prioritarias, que apuntaba a ayudar en el mejoramiento de los resultados de escuelas que habían sido, como decían en esa instancia, resistentes a otros programas de apoyo. Y buscamos entonces a través de estos programas mejorar los resultados de aprendizaje en escuelas municipales y subvencionadas en la región metropolitana y luego con nuevos fondos de apoyo en las regiones de Coquimbo y del Maule. En este contexto se trabaja en dos niveles, directamente con profesoras y profesores en capacitación en estrategias de enseñanza y aprendizaje y también en dos dimensiones relacionadas con el liderazgo escolar. Por una parte, la formación de líderes pares, los coordinadores AILEM, como les llamamos, que eran profesoras y profesores que por su desempeño, por su vínculo con sus pares, tenían ciertas habilidades que nos interesaba trabajar y desarrollar de manera que pudieran ser acompañantes del proceso de desarrollo profesional de sus pares. Y fueron capacitados entonces en observación, retroalimentación y coaching entre pares. Y en paralelo a eso, trabajamos con los equipos directivos en el establecimiento de metas de gestión, introducción de focos de liderazgo instruccional y la elaboración de planes de acción en esta línea. Es decir, teníamos por una parte el liderazgo centrado en los pares y los profesores y por otra el liderazgo centrado en los equipos directivos. A partir de estas experiencias iniciales, comenzó el trabajo desde la facultad y con gran colaboración con la Universidad de Pensilvania, que se tradujo en varias experiencias inspiradas en la propuesta que nos acaba de presentar Ellen. En un primer lugar, el Assessment Center, en el contexto de un proyecto FONDEF liderado por la Facultad de Educación, en el que participaron alrededor de 200 directoras y en que se desarrolló un modelo de evaluación de competencias directivas basado en estándares nacionales e internacionales, y para eso se diseñaron actividades que simulaban tareas reales de los directores. Por ejemplo, se evaluaba su desempeño en observación y implementación de clases, en el diseño de planes estratégicos, en el manejo de más, en el trabajo de gestión de personas. Y a partir de esas decisiones tomadas por la participantes en estas situaciones y tareas relacionadas con su liderazgo, se les entrega feedback. Feedback que tenía, dadas las características del programa, las características de ser un feedback estandarizado y 100% online. Luego avanzamos y seguimos trabajando en la misma línea, dando una serie de simulaciones para acompañar la toma de decisiones. Esta línea de investigación en la que estamos trabajando hasta hoy permite crear situaciones para el desarrollo de las competencias de toma de decisiones, que están muy ligadas a situaciones que las líderes y los líderes escolares enfrentan y que de alguna manera es importante trabajar en cuáles son los criterios que utilizan para resolver esas situaciones. En este tipo de trabajo, los participantes resuelven casos basados en situaciones reales y reciben feedback estandarizado inmediato, pero luego se complementa eso con una instancia individualizada que reciben retroalimentación de un director o una directora par y analizan en conjunto entonces las decisiones tomadas y los efectos de esas decisiones. Y por último, un proyecto en que estamos trabajando ahora, lleva 2 años de duración, que es el proyecto de colaboración para la mejora pedagógica. En este proyecto estamos en colaboración con la Universidad de Vanderbilt y con la profesora Sue Craven, y también participan en él, por supuesto, Volante, Magdalena Miller, Álvaro Salinas, y lo que busca es generar un espacio de colaboración entre directores, directoras, jefes técnicos, profesoras y profesores, para crear un espacio de desarrollo profesional colaborativo.
Y en ese sentido, entonces, estos participantes que forman equipos directivos crean espacios de diálogo en torno a la retroalimentación. Entonces, hemos ido pasando, si uno mira en este proceso, desde una estructura más bien centrada en la supervisión y en el indicar a los colegios, a las instituciones y a los líderes cuáles eran los caminos de acción, a una dinámica más bien de acompañamiento, de coaching y de mucha acción entre pares. Por supuesto, también continuamos trabajando en el acompañamiento a los equipos directivos en el desarrollo de la colaboración con equipos docentes y aplicando distintos instrumentos de percepción sobre el rol directivo y a las habilidades de observación y coaching. Algunos aprendizajes y desafíos que han surgido de estas experiencias. Mucho de lo que hemos aprendido coincide con los puntos planteados por Ellen en su presentación y solo me gustaría hacer algunos énfasis de los que hemos también visto en nuestra experiencia. Hemos pasado, como decíamos, de modelos centrados en esta supervisión a modelos que generan mejores aprendizajes y mejor trabajo a través de la colaboración y el aprendizaje conjunto, el liderazgo de equipos y la retroalimentación y acompañamiento entre pares. Hemos observado también, al igual que en la intervención presentada, que al generar la disonancia entre desempeño y estándares que se genera a partir del feedback, se produce esta motivación que tenemos los seres humanos por reducir la disonancia cognitiva. Sin embargo, a pesar de que nosotros siempre esperamos que la reducción sea a través del cambio de conducta, ¿no es cierto?, del cambio de actitud, nos hemos encontrado muchas veces, al igual que lo que nos relataba Ellen, que los mismos elementos que Festinger en la teoría de la disonancia cognitiva identificaba aparecen también. Aparece como una buena salida a esta disonancia usada frecuentemente, el desacreditar a la fuente. Es decir, las personas que me están dando feedback, especialmente si ellas son profesores y profesores, tienen poco conocimiento del rol del liderazgo o tienen una visión parcial, ven algunas cosas pero no ven otras cosas de lo que yo hago como director o como directora. O en este momento están muy presionados, les hemos exigido cambios importantes y por lo tanto están predispuestos naturalmente a generar una visión más negativa de lo que ha sido mi rol como líder. Por otro lado, la otra salida común que tenemos todos los seres humanos frente a la disonancia cognitiva es alegar circunstancias. En contexto, en esta situación en particular, actué así, decidí así, tomé esta decisión. Sin embargo, en otro contexto, si me hubieran visto el año pasado, si me hubieran visto en otra situación, la acción hubiera sido distinta. Y ahí entonces es donde volvemos a recalcar también en nuestra experiencia la relevancia del coaching, porque ahí es donde el coaching permite, a través de la relación de confianza, la discusión, la conversación con el otro sobre su desempeño, el análisis de alguna manera crítico, pero con otro, permite salir de esas estrategias y centrarse en el proceso completo y enfocarse en la mejora. Dentro de este proceso creemos que también ha sido importante recurrir y contar con muchas fuentes de información, de la observación, de las simulaciones, de las percepciones, porque la evidencia ha sido un recurso muy importante para romper esa dinámica defensiva y entrar en una dinámica de mejoramiento. Creemos que la variedad de evidencias para nosotros ha sido muy importante y en ese sentido la observación, complejo de hacer en el caso de los directivos, es un espacio que tenemos que pensar cómo desarrollar en adelante. De las experiencias que hemos realizado y como parte de ellas surge la necesidad de avanzar, tal como decía Ellen, como próximo paso en el enriquecimiento y en procesos de individualización de estas instancias de retroalimentación a través del fortalecimiento del acompañamiento y de hacerlo con alcance nacional. Normalmente necesitamos entonces, normalmente estos procesos de acompañamiento se desarrollan en contextos de proyectos de investigación, proyectos de intervención, solicitudes de asesoría de distinto tipo. Y creemos que un paso siguiente es desarrollar instancias de preparación para este rol de acompañante o de coach en las distintas comunidades, de manera que, o en las distintas comunas, en las distintas regiones, de manera que esta disponibilidad de un otro crítico, de un otro con quien conversar y que ese otro me empuja, me lleva a una visión de mejoramiento,
esté disponible no solamente en el mediano plazo, que tiene una investigación, un proyecto de este tipo, sino de manera más constante y sobre todo en ciertos momentos en que sabemos cambian las demandas y se necesita nuevamente volver a mirar las habilidades y a ver caminos de mejoramiento. Estamos convencidos de que esto requiere preparar personas en habilidades claves no naturales y espontáneas, ¿no es cierto? Ellen habló de las habilidades centrales del coaching y junto con eso, habilidades para observar y analizar diferentes evidencias, capacidad de enfocar el acompañamiento en aspectos clave, de acuerdo a las características y la situación personal y profesional o el contexto del él o la acompañada. Por ejemplo, si hay alguien que viene de un momento de gran frustración, probablemente cómo el coach puede enfocar su acompañamiento en una acción que puede generar un cambio rápido y visible, de manera de motivar cambios de mayor profundidad. O al revés, cuando encontramos, el coach puede encontrar aquella habilidad que va a impactar otras muchas y por lo tanto, mejorando una, se mejoran varias. Entonces, eso requiere un conocimiento muy fuerte del acompañado y de su contexto y estas habilidades a desarrollar en el que acompaña. Esta mirada de proceso que permite ir definiendo metas y acciones de avance progresivo realizable y un proceso de creación de las instancias de retroalimentación y coaching. Creemos, desde nuestra experiencia, generar y promover la cultura del desarrollo profesional para las personas que ejercen roles directivos en las instituciones escolares y en general en la educación es clave. Generar directoras y directores y de equipos directivos que puedan acompañarse mutuamente en los procesos de análisis y mejoramiento de sus desempeños, superando el aislamiento que, como decíamos, suele vivirse roles como este. La experiencia de la pandemia nos da una oportunidad invaluable, porque nos permite visualizar estas redes más allá de las distancias físicas y geográficas, que en un país como el nuestro y una región como la nuestra, pueden ser problemas de acceso importantes para este tipo de trabajo, y con una regularidad en el tiempo que la presencialidad siempre limita. Ofrecer experiencias como la que describe Ellen y las realizadas por la facultad también en sí mismas se transforman en un modelo de lo que esperamos que luego directoras y directores hagan con sus equipos y al final con toda la escuela, como cultura de aprendizaje continuo, retroalimentación y acompañamiento entre los diferentes niveles y ojalá con foco en la retroalimentación y acompañamiento entre pares, que haga que estas instancias no sean excepcionales y generadoras de ansiedad, sino al contrario, parte del quehacer normal de las y los profesionales de la educación. Muchas gracias y esperamos las preguntas también para seguir conversando de este interesante tema. Ya. Bueno. Agradecemos a la profesora Ellen Goldring por su conferencia e igualmente a la profesora Pilar Cox, quien ha hecho los comentarios. Vamos a efectivamente tener preguntas. Mientras tanto, les comunico que en la plaza central virtual de esta actividad pueden encontrar lo siguiente: el salón plenario, sección salón plenario, donde se transmitirán los paneles de conversación y las presentaciones de los conferencistas internacionales como la que acabamos de tener. Las ponencias, zona donde podrán acceder a las ponencias virtuales de académicos, investigadores y profesores, ello a partir de mañana martes. Los talleres, zona donde podrán acceder a los talleres en los cuales se inscribieron también a partir de mañana martes, y el currículum de los conferencistas internacionales. Vamos a esperar las preguntas. Ok,
Nos comunican que la profesora Pilar Cox tiene ya preguntas. Vamos entonces con ello. Perfecto, muchas gracias. Primero agradecer las preguntas. Creo que tenemos algunas preguntas importantes y que nos van a permitir profundizar en algunos aspectos. Ellen, quizás partir con una pregunta que podemos contestar las dos, pero que sería importante partir contigo. ¿Cuáles serían las características fundamentales de un coach, de alguien que hace este rol de acompañamiento? Creo que la mayor parte de nosotros cree que la característica más importante es que el coach sea un líder o haya sido un líder con experiencia, con éxito en el pasado. Y hemos encontrado que esa característica no es la más importante porque muchas veces alguien que ha sido un exitoso líder anteriormente tiende a querer decirle a la persona qué hacer. Y el coaching no se trata de decir, tienes que hacer lo que yo hice. Los contextos son muy distintos y recordemos que queremos que los líderes educacionales puedan aprender y reflexionar sobre sus propios datos y a partir de su propio contexto. Por ende, haber sido un líder escolar exitoso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Bueno, hay una perspectiva de coaching que es abierta al aprendizaje y se trata de guiar al líder por medio de la escucha y por medio de las preguntas para crear un set de hábitos, de comportamientos con el directivo escolar para que el director pueda comenzar a cambiar el comportamiento y crear acciones deseadas. Por ende, se trata de hacer preguntas para ayudar a un líder a reflexionar y cambiar sus comportamientos. Ese es el criterio más importante. Y los coaches o los entrenadores pueden recibir educación o entrenamiento para realizar aquello. Sí, a mí me gustaría agregar solamente o profundizar y recalcar la importancia del escuchar y de la capacidad interpersonal, la capacidad de generar un espacio de comunicación y de diálogo. Es muy importante para salir de la defensividad y para bajar esos muros que se levantan a veces cuando, como decía Ellen, nos encontramos con un feedback que está distante de nuestra opinión sobre nuestro desempeño. El tener a alguien que nos ayude con amabilidad, con tranquilidad y con mucha capacidad de escucha a abrir esas puertas, a bajar esos muros, para empezar a hablar y a mirar críticamente, pero no de manera negativa, sino de manera crítica, que son cosas distintas y que a veces se confunden en estos procesos. Creo que esos son elementos muy importantes, así como el criterio y la flexibilidad para cuando uno va en una línea de acción, a veces abandonarla si uno encuentra que, por muy importante que sea, no está siendo recibido adecuadamente al otro lado, decir, bueno, paremos aquí y ya buscaré en la próxima instancia, por eso que el tema del proceso es tan importante, ya buscaré en la próxima instancia un modo distinto de aproximarme a ese desafío o a esa acción que es necesario abordar. Bueno, tenemos una segunda pregunta que creo que también es muy importante porque nos hemos centrado en el coaching y en su potencial para cambiar acciones que son necesarias de cambiar. Pero nos preguntan, ¿este proceso de acompañamiento del coach se reconocen las experiencias positivas y exitosas o se pone solo acento en el déficit? No, ambos. Celebrar los éxitos y ayudar a crear un ambiente de relaciones positivas es muy, muy importante. De hecho, muchas veces en una sesión de coaching, si pensamos en retroalimentación, se puede comenzar preguntando qué ha salido bien. Y me imagino que ustedes saben lo que es el análisis SWOT, analizar fortalezas y debilidades.
no es un modelo basado en el déficit. De hecho, el coaching no es un modelo basado en el déficit. De hecho, en las corporaciones multinacionales, el coaching se ve como un desarrollo de liderazgo para una planificación exitosa. Es decir, tomar a líderes exitosos y ayudarles a avanzar a posiciones superiores en gerencia. Por ende, el coaching no pone el acento en el déficit, incluso cuando se trata de la retroalimentación, sino que el enfoque es en utilizar la retroalimentación de manera positiva. El coaching se puede ver como una inversión. Realmente queremos que usted siga mejorando como directivo porque su trabajo es importante y creemos que puede ser aún mejor para la escuela. Muy importante ese aspecto. Yo, cuando hemos trabajado en nuestro equipo sobre el coaching, nos enfrentamos muchas veces a esta idea de que la retroalimentación es sobre lo que falta. Incluso en las personas que reciben el coaching, esperan que me digan qué es lo que está mal. Que me digan, bueno, incluso si uno parte recalcando y felicitando algunas cosas, pues, de alguna manera es, bueno, ya, ¿cuándo vamos a pasar a lo importante? Y en ese sentido, clave aprender a mostrar lo relevante que es lo positivo, porque muchas veces lo positivo y qué hicimos para lograr eso es transparente para nosotros, no lo vemos, no vemos qué hicimos para lograr, por ejemplo, una buena comunicación con tal equipo o para lograr avanzar en una meta importante. Simplemente parece que fuera natural, parece que fueran nuestras habilidades, cuáles de nuestras habilidades. Entonces, así como es importante un plan de acción para mejorar lo que tenemos que mejorar, también es importante tomar conciencia de los hechos para generar lo positivo que ha resultado. Entonces, yo siempre les digo, lo positivo no es solo una manera de encubrir de chocolate lo que viene después, sino que es un modo de generar fortalezas que se pueden reproducir en futuras acciones. Y es tan relevante identificar qué le voy a decir como qué cosas son las que hay espacios para mejorar que voy a elegir. La priorización ahí es muy importante. Y tenemos espacio para una última pregunta, Ellen, que dice qué rol e importancia se atribuye a los estándares de prácticas y a las habilidades directivas. Muy bien. Creo que la pregunta dice relación con asuntos que no se pueden mejorar, ¿cierto? Así interpreto la pregunta, por lo menos de manera personal. Si no hay estándares de práctica, si se puede realizar coaching sobre absolutamente todo, ¿cierto? Esa es la pregunta, si no me equivoco. Hasta un cierto punto, pero no necesariamente, diría yo. Creo que hay puntos, hay momentos en los que probablemente haya roles y prácticas que no son apropiadas para una persona en particular, pero eso no significa que no se pueda formar a un líder fuerte o mejor. En mi propia experiencia he aprendido algunas cosas y he visto que a veces se puede decir pastelero a tus pasteles para poder formar un equipo exitoso. Y creo que un coach puede ayudar muchísimo en la realización de esa autoevaluación. Es decir, yo como líder, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y qué cosas tengo que realizar en mi escuelas que yo no debería estar haciendo por muchas razones, incluyendo el límite de tiempo? O quizás responsabilidades que no están relacionadas con mis inclinaciones, responsabilidades o deseos. Pero un líder tiene que tener muy bien delegadas sus funciones y saber por qué. Si ustedes vieron la evaluación que nosotros utilizamos para el liderazgo instruccional, hay estándares. Ahí hay una pregunta que dice relación con cómo el director se asegura de que la escuela trabaje con profesores que involucran a apoderados. Asegurar. La pregunta no es cómo el líder realiza todas las acciones él mismo para asegurar, sino que cómo asegura. Y ahí hablamos de delegar. No se trata de que el líder
haga todo o que lo haga todo solo, sino que asegurarse de que acciones importantes, claves para el colegio o la escuela, sean efectivas. Ese es el rol del líder, asegurarse. Y creo que un coach puede ayudar mucho a separar o identificar qué prácticas o qué acciones las tiene que realizar un líder o qué actividades se pueden delegar a otros. Espero haber interpretado bien la consulta y espero haberle respondido de manera adecuada. Muchas gracias, Helen. Con esto se nos acaba nuestro tiempo. Sin duda hay espacio para profundizar en esto y esperamos que post pandemia podamos encontrarnos y seguir trabajando con las personas que están conectadas en este momento y también con nuestros equipos respectivos. Así que muchas gracias por tu aporte, por tus reflexiones y esperamos poder seguir trabajando en conjunto. Agradecemos nuevamente a Helen Goldring y a Pilar Cox por esta conferencia.